carta a los Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4, vamos a leer los versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta es la palabra de Dios. Tenemos el sermón número 23 de la serie expositiva. Y aunque el versículo 6 ya lo habíamos estudiado, quisiera volver brevemente a él. Porque se nos llama a hacer algo y a no hacer otra cosa. No debemos entrar en ese afán pecaminoso, se nos enseña, sino que por el contrario debemos ser gente de oración, que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Estuvimos hablando un poco de eso. Pero es importante empezar por aquí, porque la oración, ese elemento, esa práctica de apartarse para hablar con Dios, para clamar a Él de esta manera, es lo que identifica que hay vida espiritual. Si ustedes alguna vez tienen dudas de cuándo realmente fue que nacieron de nuevo, cuándo fue que yo de verdad me hice cristiano, repase y vea cuándo empezó usted a orar de verdad. Y digo de verdad porque este apóstol Pablo que escribe esto, toda su vida hizo sus oraciones, las que le enseñaron en su religión judía. Él como fariseo, ellos tenían oraciones y oraciones bíblicas. Oigan, ¿cuántas veces oraría el apóstol Pablo? Y sin embargo llegó un día en que de verdad oró. Ustedes conocen la conversión del apóstol Pablo. Cuando él queda ciego porque Cristo Jesús se le aparece y tuvo 3 días sin comer y beber. Y cuando Dios contacta a Ananías, aquel siervo de Dios, y le dice, vaya, porque hay un hombre llamado Saulo que está en tal y tal lugar, dice la Escritura, porque he aquí que él ora. La oración es el identificador del cristiano. Y la oración, no cualquier oración, sino la verdadera oración. El Salmo 145, 18 dice esto. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Y luego aclara, a todos los que le invocan de veras. Entonces hay un momento en la vida del creyente, o del que hoy es creyente, que él puede decir, antes realmente yo no oraba, yo decía oraciones, hablaba, pero no eran oraciones verdaderas, porque no tenía al Espíritu Santo, y no se puede hacer verdadera oración hasta que el Espíritu Santo esté en el corazón. Se llama el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Eso es lo que lo capacitó a usted a llamar a Dios Padre mío. Entonces eso es muy importante, porque a partir de ahí viene lo que en esta exposición se va a hablar, la paz de Dios. La paz de Dios no es lo que mucha gente piensa, porque realmente en el mundo hay gente que parece que está muy tranquila y tienen paz, son personas tranquilas, serenas, ni siquiera tienen ninguna relación con Dios, ni con la religión, ni con nada, pero parece que sin problemas, tranquilos. ¿Y saben por qué están tranquilos? Porque son ignorantes del conflicto que Dios tiene con ellos y que ellos están en enemistad con Dios. ¿No saben eso? La gente en general piensa que todo está bien entre ellos y Dios, pero el apóstol Pablo en Romanos 5:10 nos dice algo diferente. Dice así, hablando de nosotros que hoy creemos en Jesucristo y que somos hijos de Dios,
porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su ira. Pero presten atención lo que el apóstol Pablo dice, si siendo enemigos, hay una paz falsa de la persona que no ha arreglado este conflicto. Nosotros de manera natural somos enemigos de Dios. Porque ser enemigo de Dios no necesariamente es que usted blasfema, ni que usted reniega de cosas. No, es simplemente que usted no tiene a su Hijo Jesucristo. Porque la paz con Dios es solo a través de su Hijo Jesucristo. Eso dice la Sagrada Escritura, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, no cualquier fe, la fe en Jesucristo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz. Paz con Dios es lo primero que todo ser humano necesita. En todo el ritual del antiguo pacto, yo estuve haciendo una investigación cuántas veces se habla de sacrificios de paz y de ofrendas de paz y encontré, oigan el dato, 127 veces se habla de ofrendas de paz y de sacrificios de paz. ¿Qué quería Dios decirle a aquel pueblo? ¿Qué quería enseñar a través de aquellas ofrendas y sacrificios de paz? Que no había paz y que usted tiene que hacer algo para conseguir la paz. Pero gloria a Dios por lo que la Sagrada Escritura nos dice en Colosenses 1:20, cuando dice 19 y 20, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Jesucristo, habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Oigan esta frase, estimados, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El concepto que hoy en día se tiene del Calvario es muy malo, muy equivocado, porque es simplemente algo sentimental. Ah, pobrecito Jesús, lo que le hicieron. Es la sangre derramada en el Calvario la que hace posible que usted, enemigo de Dios, deje de ser enemigo y sea reconciliado con Dios por medio de la sangre de su cruz. Bueno, como les digo, hay un día en el cual, entendiendo esto, ahora sí usted ora y invoca el nombre de Dios de veras. Antes de eso su oración no es escuchada. Porque ahí dice, cercano está Jehová a los que invocan su nombre, a los que le invocan de veras. Ahora, hasta siendo cristianos, tenemos que arrepentirnos a veces de nuestras oraciones. Y usted dice, ¿oró de verdad? ¿O dijo lo que tenía que decir rápidamente? Para darles un ejemplo, ¿qué costumbre tan cotidiana para nosotros creyentes orar por los alimentos cada vez que comemos? Entonces es una oración bastante repetitiva. Pero el hecho de que sea repetitiva y por lo mismo no nos justifica que sea una oración fría o mecánica. Las palabras no es lo que importa. Puede decir que usted dijo exactamente lo mismo en el desayuno que en el almuerzo, pero tiene que tener un corazón agradecido porque el que le dio lo que usted tiene enfrente es Dios. Y eso es lo que nos hace falta, gratitud. El corazón con gratitud, el corazón que está en paz con Dios entenderá las otras cosas que dice este versículo. La Biblia nos habla de muchas cosas con respecto a la paz y yo voy a leer varios versículos con respecto a la paz. En el Salmo 122, 6 y 8, por ejemplo, dice así: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Ahora, ¿entendemos lo que esto significa? ¿Será que Dios solo quiere que haya paz en una ciudad que lleva ese nombre allá en el Medio Oriente y que todos los demás no tengan paz?
No, no es eso lo que concuerda con todo el mensaje de la Biblia. Esta Jerusalén es la iglesia de Dios. Sean prosperados los que te aman y sea la paz dentro de tus muros. Por eso les digo, si nosotros interpretamos que esa Jerusalén es la ciudad que actualmente lleva ese nombre allá en Israel, pedimos muy poco. Porque claro, yo quiero también que ahí haya paz. Y yo quiero que esas injusticias que están ocurriendo dejen de pasar. Claro que sí, pero aquí nos habla de algo más grande. La iglesia de Dios es atacada y pierde la paz fácilmente. Y comienzan las rencillas. ¿Y por qué digo esto? Bueno, recuerden que no hace muchos domingos vimos el versículo que decía el apóstol Pablo: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Había venido Satanás, las puso una trampa y esas hermanas estaban disgustadas y no había paz. Y por eso nosotros tenemos que orar por la paz en la iglesia de Dios. Porque Satanás quiere colarse en los muros de la iglesia y traer disensión. Y a veces por tonterías. Primero, que no hay nada por lo que tengamos que estar peleando. Lo único que nosotros tenemos que contender es ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos, dice Judas capítulo 1. Pero por lo demás no tenemos por qué estar peleando por nada. Y lo mismo, los que saben, los matrimonios que están aquí, que saben que yo les he visitado en consejería familiar, siempre les digo lo mismo: no se pelea por nada, no hay que pelear. Esa es la regla de convivencia. Podemos conversar las cosas y todo, pero no hay que pelear por nada. No se permiten los pleitos. Eso es del diablo. Viene el enojo, se dicen cosas que lastiman y una vez que se dijeron no hay manera de devolverse esas palabras. No, tiene que tragárselas antes de que las diga. Bueno, pedimos por la paz de la iglesia del Señor, porque si la iglesia del Señor no tiene paz, ¿sabe qué pasa? No puede ir a hacer lo que la iglesia está llamada a hacer, que es anunciar el evangelio de la paz. Isaías 52:7 dice: cuán hermosos son los pies del que trae alegres nuevas, evangelio, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. La iglesia es una anunciadora de la paz. Pero si nos descuidamos, Satanás nos pone entonces en conflicto entre nosotros y no podemos ir a anunciar el evangelio. ¿Recuerdan cómo lo describe el apóstol Pablo en Efesios 6? El apresto del evangelio de la paz es el calzado de los creyentes. Por eso les decía la vez pasada que el evangelio va con nosotros donde vayamos, porque eso es nuestros zapatos. En Hechos 10:36 leemos: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Me pregunto, ¿es su Señor? Aquí dice que ya Él es Señor de todos. Usted no tiene que aceptarlo como Señor, como dice la gente, es que Él es Señor. Aunque usted no crea en Él, Él es el Señor. Pero lo que dice aquí es que el evangelio de la paz es de Cristo. Y cuando usted entonces cree en Jesús y acepta estos términos de paz, ahora usted vive bajo ese señorío voluntariamente. Vuelvo a leerlo. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz. ¿Cómo lo hizo? Por medio de Jesucristo, que es Señor de todos. Ahora bien, ¿qué es lo que impide la paz?
Isaías 48, 18 dice así. Las palabras del profeta Isaías dicen: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Esa expresión, oh, ¿a qué le suena? Es un lamento. Es un lamento del profeta porque ve la ruina de Jerusalén como resultado ¿de qué? De su desobediencia, no atender a los mandamientos de Dios. Pero, oh, si hubieras atendido a los mandamientos, entonces fuera tu paz como un río. Ah, qué ilustración más apropiada. Pienso que, no sé cómo son los gustos de ustedes, pero sentarse cerca de un río con ese sonido tan precioso, eso da un sentido de calma. Pero no es esa la calma que buscamos, es comparada a eso, es espiritual, es calma espiritual, preciosa, que solo viene de Dios. Ahora, ¿qué nos dice el versículo que estamos leyendo? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Al describirla así, nos dice que no es esa paz de la tranquilidad que tiene cualquier persona cuando todo va bien. Porque esa paz la pueden tener todos, aunque sean ateos, aunque crean en un falso Dios, o aunque no se trata de tranquilidad cuando todo marcha bien. Pero es una paz que nos sostiene aunque las cosas no marchen bien. En este momento es apropiado que usted piense, ¿marcha todo bien en su vida? ¿Marcha todo perfectamente en su vida familiar? ¿Hay conflicto? Si hay conflicto, no hay paz. ¿Marcha todo perfectamente en su trabajo? ¿Su situación económica es ideal? ¿La situación suya con sus hijos, sea en la crianza o sea que estén grandes, todo marcha bien? Si somos sinceros diremos, no, hay cosas que no andan como deberían andar. Pero esta paz que habla aquí sobrepasa todo entendimiento. Y a pesar de que esas cosas no andan bien, hay paz en el corazón, pero no para cualquiera, sino para el que anda conforme a los mandamientos del Señor. Oh, si hubieras atendido los mandamientos, tendrías paz como un río. Las reacciones que tengamos nosotros en medio de los conflictos y de cuando las cosas no están, es lo que demuestra si conocemos esta paz de Dios. Entonces veamos en los escenarios y piénselo usted en su casa, en su trabajo y donde sea que usted no tiene paz. ¿Cómo lo enfrenta? ¿Cómo reacciona? ¿Con fe? ¿Con confianza? ¿Serenamente? ¿Con el amor de Cristo? ¿O con enojo? ¿Queja? Siempre alguien más tiene la culpa, ¿por qué yo siempre tengo que? No hay paz en su corazón. La paz de Dios es así, es como un río, preciosa. Entonces, eso es lo que revela claramente. ¿Cómo enfrenta usted las aflicciones y los sufrimientos y las adversidades? Eso mostrará si usted conoce esta paz de la que aquí dice. El hombre, mujer de oración, que como vive en clamor a Dios y con comunión con Dios, experimenta la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Isaías 26:3 confirma esto, porque dice la palabra de Dios: tú, Dios, guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Estas son las partes donde entonces nosotros tenemos que decir, bueno, ¿creemos la Biblia o no la creemos? Porque sí, Biblia y ¿la cree? ¿Cree lo que aquí dice? Que Dios guardará en completa paz. Les explicaba el otro día que en el idioma hebreo, este tipo de frases lo que se hace es repetir.
En el hebreo lo que dice, la palabra hebrea para paz es shalom. Tú guardarás en shalom, shalom. No es shalom nada más, es doble, completa paz. No a todos, sino a algunos que están perseverando en Él, cuyo pensamiento, por eso es que después dice que guardará nuestros corazones y pensamientos. Mis estimados y amados hermanos y amigos, la batalla se pelea aquí. Necesitamos vencer ahí. Los pensamientos malos nos están venciendo. No estamos pensando correctamente si no estamos contribuyendo a la paz. Pero si sus pensamientos perseveran en Dios y usted confía en Dios, entonces tendrá paz. Porque en ti ha confiado. Muy triste sería que usted profese fe, profese y se sepa la confesión de fe entera, pero no tiene la paz que Dios prometió a los que perseveran en Él, en pensar en Él y confían en sus promesas. Dice el texto que estamos estudiando que Él guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. ¿Qué es ese guardar? ¿Qué es guardar? Guardar es proteger. Entonces, Él promete que seremos protegidos, ¿pero de qué? Del mal. ¿Y qué es el mal? El mal es el pecado. El pecado y las consecuencias del pecado. Entonces, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Pensemos en el corazón, que cuando la Biblia habla de corazón, está hablando de los afectos, está hablando también de los sentimientos, de las emociones. El hecho de que nosotros hablamos en contra de eso debe explicarse bien. Nosotros no debemos ser dominados de nuestras emociones y sentimientos, pero no debemos suprimirlos, porque son parte del ser humano. Lo que tienen es que estar controladas. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Esa paz controlará esos sentimientos, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, dice la palabra de Dios, 1 Corintios 14, ¿verdad? No es confusión, de paz. Pero no, una paz que como decíamos también la vez anterior, no es simplemente esa paz irresponsable, el no hacer nada, sino más bien por saber quién está en control de todo. Y cuando dice los pensamientos es lo que realmente creemos. Y bueno, no sé ustedes, pero pienso que todos tenemos de esto un poco. Nuestras imaginaciones. ¿A ustedes no les pasa que dejan volar la imaginación? Y si pasa esto y lo otro, y si pasa... Y nos comenzamos a hacer un montón de ideas de cosas que no están pasando. Pero que, ¿y si pasa esto y lo otro? Decía un autor que muchísimas veces dedicamos energía y tiempo a pensar en algo que al final nunca va a pasar. Tenemos que pedir entonces al Señor que seamos sensatos. Vamos a lidiar, como Cristo dijo, bástele a cada día su propio mal. Hay una cantidad de energía que Dios nos da y de sabiduría para lidiar hoy con las situaciones. No gastemos las energías que tienen que usarse el día de mañana en lo que el día de mañana tengamos que enfrentar. La paz de Dios, que sobrepasa a todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿Pero cómo? ¿Cómo es que eso se hace? En Cristo Jesús. Esta es otra de las frases que les invito a ser observadores cada vez que lean la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento. En Cristo, en Él, en Jesús, por Él, para Él. Porque la Biblia dice que por Él y para Él son todas las cosas. Cualquier cosa fuera de Cristo es vana. Ni siquiera Dios acepta de nosotros nada si no es en Cristo. En el libro de Levítico,
capítulo 26, el versículo 6, hablando de lo que les decía de todas las regulaciones, después de las ofrendas de paz y etcétera, hay una promesa del Señor. Si hay obediencia, dice así 26:6, Dios es el que lo promete, y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Esa frasecita, dormiréis y no habrá quien os espante. Que bien se explica, ¿verdad? Como somos nosotros, porque a veces es todo lo contrario. Vivimos tan preocupados y comenzamos a padecer de mal dormir. Y nuestro corazón se espanta por tantas cosas, se asusta, entramos en el afán ese, nos lleva luego a miedos, que si no los controlamos bien, hasta nos afectan físicamente. Porque sabemos que el ser humano es un ser integral, cuerpo y alma. Y lo que afecta al alma afecta al cuerpo, y lo que afecta al cuerpo afectará al alma eventualmente. Pero entonces en este caso, esas preocupaciones, esos espantos, esos miedos van a hacer que nuestro cuerpo también lo resienta. Cuando leímos al profeta Isaías diciéndole al pueblo, oh, si hubieras atendido a los mandamientos, fuera tu paz como un río. Veamos otro lamento, y esta vez de Cristo, de gente que no quiso la paz. Lucas 19:42. ...41 y 42... y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. No entendió Israel. Y a veces nosotros, les abro mi corazón en cómo veo yo a veces a las personas que dicen ser creyentes y no entienden todavía. ¿Cómo quisiera que entiendan para que experimentaran la paz que promete el Evangelio? Porque esa vida atribulada, llena de sentimientos, de incomodidad, de que nunca parece tener, no, es que no hay tranquilidad, no hay gozo, no hay paz, no hay paz. Oh, si entendiera, lo único que tienen que hacer es obedecerle al Señor. Apártese del pecado, pero cuando digo el pecado, la gente dirá, vicios, yo no tengo vicios. Ese pecado que le roba la paz, esa falta de perdón, ese deseo de que las cosas siempre sean como usted quiere y como usted diga, no va a haber paz así, ni en su casa, ni en su trabajo, porque la paz es cuando tiene usted una satisfacción de saberse perdonado. Tengo paz porque Dios no está contra mí, Dios está a mi favor. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, aunque todo lo demás no salga y la gente no reconoce, tengo la paz porque tengo a aquel que es el príncipe de paz, a Jesucristo.
En el Evangelio de Juan, capítulo 14, el Señor Jesús hace una promesa lindísima. O más bien, es un hecho de Cristo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Ven qué contraste hay con la paz? No, si no hay paz, hay un corazón turbado. Si no hay paz, usted tiene un corazón lleno de miedo, de incomodidad. Pero Él le promete una paz diferente. Y esto cuando Él dice, no como el mundo la da, es que realmente en el mundo oriental ese era el saludo. El saludo era el shalom, la paz sea contigo. Ese es el saludo. Hasta el día de hoy ellos se saludan así. Los árabes también se saludan con un salam, que es igual, la paz. Pero eso es una pura hipocresía, porque dicen paz y no hay paz. El corazón no hay amor, no hay perdón, no, dicen paz porque tienen que decirlo. Nosotros practicamos una hipocresía parecida. Cuando usted saluda y le dice a alguien cómo está, pero lo menos que le importa es cómo está la otra persona. Pero Cristo dice, no, mi saludo no es como eso. La paz os dejo, mi paz os doy. Y esta es una paz diferente de la que el mundo no sabe, que hace que ya usted no se turbe en su corazón ni tenga miedo. El versículo que estamos analizando dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo es posible? ¿Qué nos hace falta para vivir en esa paz? Bueno, número uno es que muchas veces olvidamos, como creyentes estoy diciendo, la paternidad de Dios. Si nosotros, creyentes en Jesucristo, pudiéramos entender la paternidad de Dios, entonces es posible la paz. Porque eso nos da confianza. Dios que controla el universo es mi Padre. Y el Padre me ama. Me amó porque entregó a su Hijo. Me ama y nunca dejará de amarme. ¿Entiende usted esa grandeza del amor de Dios? Que Él nos adoptó como padres, como hijos, y Él ahora es nuestro Padre y nunca nos dejará de amar. Si eso nos tiene que dar paz, o hay falta de fe. Lo otro que tiene que darnos paz es su fidelidad. Es decir, que estas cosas, por eso les dije ahora, ¿usted lo cree? Porque aquí está escrito. Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Está escrito aquí. Y si usted cree la fidelidad de Dios, fidelidad significa que Él cumple lo que dice, que Dios no miente. Entonces, ese pensamiento llevémoslo hoy. Yo conozco muchas promesas de la Biblia, pero no las he creído. Debo creer que Él está conmigo, que no me abandona, que es perdonador. Y Satanás vendrá a decirle, sí, pero usted ya le ha fallado a Dios muchas veces. Y así, por eso es que usted trata así a los demás, que no les da otra oportunidad. No, ya le he dado como 10 veces oportunidades. Ese es el corazón que no ha entendido el amor de Dios. Porque cuando usted entiende las miles de oportunidades que Dios le ha dado a usted y la paciencia de Dios para con usted, usted comienza a ser paciente para con otros, con sus hijos, con su esposo, con su esposa. Vuelve a perdonar, vuelve a amar. Pero esa falta es por eso, porque olvida la fidelidad de Dios. Y lo otro que tenemos que recordar para poder practicar esto y creer que su paz guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos es su omnipotencia. Mis hermanos, Dios puede todo, todo. No hay nada imposible para Él. De manera que si usted está en alguna situación, usted sabe que Dios puede cambiar las cosas. Puede hacer lo que tenga que hacer, Dios puede. Así que si Él no lo hace, no es porque no pueda. ¿Por qué sería entonces? Porque no es su voluntad. Y usted, si cree en su paternidad,
entonces eso le trae confianza. Miren, voy a ponerlo de esta manera porque quiero que lo entendamos muy bien. Dios todo lo puede, pero todo. Él puede hacer todo. Supongamos que usted está muy preocupado por una persona que usted quiere que cambie, porque usted piensa que hasta que esa persona cambie usted va a ser feliz. Porque esa es la persona que le hace a usted la vida imposible, quien sea. Y usted tiene que pensarlo así. ¿Dios puede cambiarlo? Claro que Dios puede. Es decir, Dios lo puede todo. Pero resulta que Dios no lo ha cambiado. Entonces, ¿qué debe usted pensar? Dios ha decidido que no es el momento y que esa persona está en su vida por su voluntad. Usted tiene el esposo que tiene y la esposa que tiene y los hijos que tiene por la voluntad de Dios. Y Dios está actuando a través de eso en su vida. Pero si usted lo ve a Él como Padre bueno, usted dirá, gracias Padre mío, porque tu propósito se cumplirá en mí, en esta situación, y eventualmente Dios hará lo que tenga que hacer. Crea en la paternidad de Dios, crea en la fidelidad de Dios y crea en la omnipotencia de Dios, y eso le dará tranquilidad, la paz de Dios, que sobrepasa todo, hasta que la gente se admire y decir, ¿cómo es que pasa por tal o cual aflicción? Con serenidad, sin hacer locuras, sin decir locuras, sin lastimar a nadie con lo que usted dice o hace, porque usted tiene la confianza plena en Dios. Esto solo lo puede hacer el Espíritu Santo, pero usted debe pedirlo, pídaselo a Dios. Pídale que este versículo tan simple que hemos hoy visto sea una realidad en su vida. Que no tenga usted una religión de mentiras, sino la verdad. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, te damos muchas gracias porque nos has concedido leer y meditar en tu santa palabra. Y al haberlo hecho, somos conscientes de que debemos pedir perdón por nuestra falta de fe, porque hemos desconfiado de tus promesas, porque hemos albergado dudas y hemos creído la mentira del diablo como si tú no fueras bueno con nosotros. Tú eres bueno, misericordioso y paciente. Que entender estas cosas nos lleve a ser entonces misericordiosos y pacientes con otros. Oramos entonces, Señor, que esta tu palabra haga efecto en nuestro corazón, pero también conscientes de que hay un enemigo. Hoy oramos en contra de las artimañas del enemigo. Señor, reprende las obras de Satanás que quiere dañar familias, dañar personas, dañar iglesias. Ayúdanos, que podamos vivir con esta paz tan preciosa que se describe como un río. Y que entonces así podamos ir y anunciar el evangelio de la paz, las buenas nuevas de salvación a todos los que nos rodean. En el nombre de tu Hijo Jesús los pedimos. Amén.